A ver, todos tenemos una saga que nos marcó, esa que nos hizo flipar, que nos metió de lleno en los videojuegos y que ahora tristemente ya no es lo que era. Y por eso hoy vamos a hacer un viaje bastante doloroso pero necesario, porque toca mirar a la cara a franquicias legendarias que perdieron su magia. Y empezamos por una que fue historia pura, Medal of Honor. Durante los años dorados, especialmente en la época de PlayStation 1 y PlayStation 2, Medal of Honor era básicamente la referencia en shooters bélicos. Si querías una campaña brutal ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con misiones tensas, banda sonora épica y ese toque cinematográfico, ibas directo a por un Medal of Honor. Era lo que mandaba, pero llegó un momento en el que la industria cambió de marcha y la saga se quedó atascada en primera. El gran problema empezó cuando Call of Duty decidió pisar el acelerador. Mientras Medal of Honor intentaba mantener su fórmula clásica, COD reinventó el espectáculo, metió scripts por todas partes, mejoró el gunplay, añadió multijugador sólido y convirtió cada campaña en una superproducción. Medal of Honor intentó reaccionar, pero siempre llegaba tarde. Cuando EA quiso relanzarla con el reboot moderno en 2010, ya había perdido el trono. El juego no estaba mal, pero no era lo suficientemente diferencial. Era como si intentaran copiar al nuevo rey sin entender por qué funcionaba. Y cuando sacaron Warfighter, la cosa se torció aún más. El juego apuntaba a ser serio, táctico y crudo, pero se quedó en tierra de nadie. Demasiado realista para ser peliculero, y demasiado peliculero para ser táctico de verdad. Medal of Honor dejó de sentirse como una saga con identidad propia, y pasó a parecer un experimento que no sabía qué quería ser. Y a partir de ahí, EA simplemente desistió. Y cuando por fin regresó en VR con Above and Beyond, ya no quedaba magia, era más una curiosidad que un regreso triunfal. Pero no es la única, Fallout también sufrió su propia mutación. Fallout en sus inicios era una experiencia súper cruda, casi artesanal, con un tono que mezclaba humor negro, decisiones morales retorcidas y una sensación de supervivencia que te hacía sentir que cada bala y cada botiquín era un tesoro. Era un RPG con personalidad, con profundidad, con ese toque de esto es mío y no se parece a nada más. Pero claro, llegaron los años de las superproducciones y Bethesda decidió que la fórmula clásica se había quedado pequeña para lo que querían vender. Cuando salió Fallout 3, todavía se notaba ese intento de equilibrar el espíritu original con un enfoque mucho más accesible, más de mundo abierto cinematográfico, y funcionó. Luego vino New Vegas, que para muchos es el verdadero heredero del viejo Fallout. Diálogo brutal, decisiones que importan, y un mundo que parecía realmente vivo. Pero ese fue casi el último suspiro del Fallout clásico. A partir de ahí, la saga empezó a mirar más hacia lo grande que hacia lo profundo. Con Fallout 4 la saga se volvió más shooter que RPG. El sistema de diálogos se simplificó, las decisiones ya no tenían el mismo peso, y el enfoque se inclinó a construir bases, disparar mucho y moverse rápido. La estética seguía molando, pero la esencia se diluía. Parecía más un parque temático post-apocalíptico que un mundo roto en el que cada paso podía ser un desastre. Y luego llegó Fallout 76, que terminó de romper la conexión. Un Fallout sin NPCs al principio, centrado en el online, con bugs para aburrir, y una ambientación que, aunque tenía buenas ideas, se sentía vacía y sin alma. Ese juego fue como una declaración involuntaria. Fallout ya no era un RPG complejo y oscuro, sino una marca que buscaba subirse al tren de las tendencias. Y luego está Mega Man, el pequeño robot azul que dominó los 90 y luego se quedó atrapado en una fórmula repetida que Capcom exprimió hasta que dejó de doler. Durante los 80 y 90 Mega Man era sinónimo de desafío puro, ritmo frenético y esa sensación de solo una partida más que te tenía enganchado durante horas. Eran juegos directos, precisos, con jefes memorables y una estética que, aunque simple, tenía un carisma enorme. El primer gran problema es que Capcom exprimió la vaca hasta que dejó de dar leche. Entre la saga clásica X0, ZX, Battle Network, Legends y 1000 spin-offs, había un momento en que cada año salía un Mega Man nuevo, y cuando sacas tantos juegos la magia desaparece. Mucha gente empezó a sentir que jugaba lo mismo otra vez, pero con un jefe azul distinto. Luego llegó el golpe definitivo. Los videojuegos empezaron a volverse más complejos, más narrativos y más espectaculares, y Mega Man parecía una reliquia de otra época. Mientras otras sagas metían cinemáticas, mundos gigantes y estilos más modernos, Mega Man seguía intentando vender un plataformeo de avance lateral con estructura clásica. El público cambió, y Capcom no supo qué hacer con él. Y por si fuera poco, la saga sufrió una especie de abandono silencioso.
Keiji Inafune, la principal cara creativa detrás de Mega Man, se fue de Capcom, y la compañía entró en una fase en la que no parecía saber si quería seguir con el personaje o enterrarlo sin decir nada. Mega Man 11 fue un intento decente de resucitarlo, pero llegó tarde, llegó tímido, y no marcó tendencia. Y acto seguido aparece Splinter Cell, una saga que definió el sigilo moderno y que de repente se convirtió en un experimento de acción rara, porque Ubisoft decidió que el stealth puro ya no vendía. En sus mejores años, Splinter Cell era básicamente la Biblia del espionaje, oscuridad total, gadgets que parecían sacados de la CIA, tensión brutal cada vez que una luz se encendía, y esa sensación de ser un fantasma que podía desmontar un ejército entero sin disparar ni una sola bala. Sam Fisher era un icono, y cada entrega venía con nuevas ideas que hacían el sigilo más táctico, más realista, más de verdad. Pero todo empezó a torcerse cuando el mercado se volvió más explosivo, más rápido y más enfocado en el espectáculo. Ubisoft decidió que Splinter Cell tenía que modernizarse para encajar, y ahí fue cuando se perdió la esencia. Primero empezaron a simplificar mecánicas, suavizar el sigilo, y al final llegó Splinter Cell Conviction, que cambió por completo el ADN de la saga. No era un mal juego, ojo, pero era tan distinto que parecía otro producto con la cara de Sam pegada encima. Después apareció Blacklist, que intentó mezclar ambos mundos, pero ya se notaba que algo no terminaba de encajar. Era como si Ubisoft no supiera quién quería contentar, al fan clásico del sigilo o al público moderno del shooter cinemático. Además, las ventas no acompañaron lo suficiente, y eso dejó a la saga en un limbo creativo. Después llega Assassin's Creed, que ya no tiene la esencia que la hizo grande. En sus inicios, Assassin's Creed tenía un magnetismo especial. Eras un asesino sigiloso, elegante, con un estilo propio, moviéndote entre multitudes, mezclándote con la gente y ejecutando a tus objetivos con precisión quirúrgica. Había misterio, había conspiraciones, había una narrativa que avanzaba juego a juego y un tono de thriller histórico que enganchaba muchísimo. Pero llegó un momento en el que Ubisoft empezó a hacer juegos casi en cadena, uno al año, y la fórmula se desgastó. En vez de depurar el sigilo, lo convirtieron en acción, y el parkour, que antes era finísimo, se volvió automático y menos preciso. Además, la historia moderna, que al principio era ese hilo conductor que hacía especial a Assassin's Creed, se fue diluyendo hasta convertirse en un adorno que nadie entendía ni sabía bien hacia dónde iba. La bomba explotó con Syndicate, un buen juego sí, pero ya notabas que el público estaba cansado. Ubisoft decidió entonces que había que reiniciar la fórmula, y ahí nació Origins, un RPG enorme, espectacular, pero que ya no era Assassin's Creed en el sentido clásico. Después llegó Odyssey, que tiró aún más hacia el RPG con habilidades, diálogos, loot infinito y batallas épicas. Era divertido, claro, pero la esencia de asesino se había perdido casi por completo. Y luego llegó Valhalla, que terminó de confirmar que la saga había girado hacia mundos gigantes, misiones largas y un tono que poco tiene que ver con aquel rollo de asesinos sigilosos y conspiraciones templarias. Con Need for Speed ocurre algo parecido. Del estilo callejero y la personalidad brutal de los 2000 pasó a una identidad cambiante. En sus mejores años, Need for Speed era puro estilo. Velocidad exagerada, bandas sonoras míticas, persecuciones con la poli que te hacían sudar, y ese rollito underground que te hacía sentir parte de una cultura. Underground, Most Wanted, Carbon eran juegos con personalidad, con estética marcada y con un equilibrio perfecto entre conducción arcade, ambiente callejero y progresión adictiva. El primer gran problema es que EA empezó a cambiar de estudio como quien cambia de camiseta. Un año te lo hacía Black Box, otro Criterion, luego Ghost Games, y cada uno venía con su idea. Al final, la saga no tenía una identidad clara. Pasaba de ser serio a ser super arcade, luego a mundo abierto, luego otra vez a simulación descafeinada. Era como si cada entrega fuera un reinicio disfrazado, y eso rompió esa continuidad que siempre hace que una franquicia crezca. Además, mientras Need for Speed se mareaba buscando su propia voz, el resto del género avanzó muchísimo. Forza Horizon redefinió el mundo abierto de coches con una calidad brutal y una variedad que Need for Speed nunca llegó a igualar. Y en el lado más serio, Gran Turismo mantenía el nivel técnico altísimo. Need for Speed se quedó en tierra de nadie, ni tan profundo como simulador ni tan fresco como un arcade moderno. Otro golpe fue el exceso de experimentos con la estética hiperjuvenil y las historias con actores reales. Algunos funcionaron, pero otros daban la sensación de que el juego estaba más centrado en ser una película barata que en ofrecer conducción sólida.
Y espera, porque Far Cry también entró en ese bucle repetitivo. El salto de Far Cry 1 a Far Cry 2 ya marcó una esencia clara, mundos brutales, hostiles y llenos de sistemas que se cruzaban entre sí. Y luego llegó Far Cry 3, el punto más alto de la saga. Vas, la isla, el tono salvaje, la sensación de que estabas atrapado en un paraíso infernal. Aquello era especial, pero justo después empezó el problema. Ubisoft vio que la fórmula funcionaba y decidió convertirla en una especie de máquina de churros. Cada nueva entrega seguía exactamente el mismo patrón: mapa enorme, puestos enemigos para liberar, bases para capturar, habilidades parecidas, vehículos parecidos y un villano carismático en el tráiler que luego en el juego aparecía menos de lo que te gustaría. Far Cry se volvió súper predecible. Sabías exactamente lo que ibas a hacer en las primeras 10 horas y en las siguientes 40 también. Además, el juego perdió ese toque salvaje que lo hacía impredecible. Antes, el mundo se sentía peligroso, como si la propia naturaleza estuviera en tu contra. Ahora todo es demasiado controlado, demasiado guiado. Demasiado, esto ya lo he visto antes. Los enemigos reaccionan igual, las misiones siguen la misma estructura y la sensación de exploración se ha diluido porque el mapa es tan grande que se siente vacío y repetitivo. Luego está Dead Rising, que perdió su caos, su presión por el tiempo y su humor negro para convertirse en un sandbox de zombies genérico. El primer Dead Rising llegó como un golpe en la mesa. Era fresco, era diferente, era difícil y tenía personalidad. Casi todos recordamos esa sensación de estar rodeados por cientos de zombies, con el reloj presionando y tú improvisando armas absurdas para sobrevivir. Ese era su ADN, ese era el encanto. Pero Capcom empezó a estirar la fórmula de manera rara. Dead Rising 2 aún funcionó bastante bien, tenía buenas ideas y mantuvo parte de la esencia, pero a partir de ahí la cosa se fue diluyendo. Los juegos empezaron a perder identidad, como si Capcom no supiera ni si quería ser un sandbox absurdo, un hack and slash cómico o un simulador de supervivencia improvisado. Luego vino el golpe de gracia, Dead Rising 3, donde el tono se volvió menos divertido y más genérico. Sí, había zombies por todos lados, sí, podías hacer armas locas, pero el juego ya no tenía esa atmósfera desenfadada y casi caricaturesca que lo hacía especial. Parecía que quería ser serio y cachondo al mismo tiempo, y al final no era ni una cosa ni la otra. Y después llegó Dead Rising 4, que básicamente terminó de matar la esencia. Frank West volvió, pero sin su humor afilado, sin su mala leche icónica. El juego eliminó el sistema de tiempo que era la base del estrés y la estrategia en la saga. Quitaron la dificultad, quitaron la presión, y con eso se llevaron por delante la chispa que hacía que cada partida fuera una historia distinta. Con Halo, el golpe es doble. Hubo un tiempo en el que un nuevo Halo era como el estreno de una superproducción, un momento que unía a toda la comunidad. Bungie tenía una fórmula muy especial de construir universos, de hacer que cada misión, cada arma, cada enemigo y cada nota de la banda sonora se sintiera única. Halo no era un shooter, era una experiencia. El problema empezó cuando 343 Industries tomó el relevo, no porque lo hicieran mal, sino porque heredaron algo enorme, casi imposible de igualar. Halo 4 intentó seguir el legado con una historia más emocional, más humana, pero ya se notaba que el tono había cambiado. La estética era más brillante, más saturada, más modernita, y el multijugador empezó a desviarse hacia lo que estaban haciendo otros shooters de moda en ese momento. Luego llegó Halo 5 y ahí la saga empezó a perder claridad. La historia se hizo un lío monumental con Locke, Cortana, los guardianes, y la sensación era que ya no sabían muy bien qué rumbo tomar. El multijugador funcionaba así, pero ya no marcaba tendencia como antes. La serie dejó de ser el pilar del género para convertirse en un competidor más en un mercado saturado de shooters rápidos y ruidosos. Y cuando parecía que Infinite iba a ser el gran resurgir, explotó el problema más gordo, la inconsistencia. La campaña tenía buenas ideas, pero no sorprendía como antes, y el juego salió incompleto, sin cooperativo, sin Forge, con un multijugador que prometía muchísimo pero que se ahogó en falta de contenido y decisiones raras de monetización, y el daño ya estaba hecho. Y cerramos con Final Fantasy, una saga que pasó de revolucionar el JRPG a buscar su identidad en cada entrega.
En su época, cuando anunciaban un Final Fantasy, sabías que te esperaba una historia gigantesca, combates por turnos con estrategia de verdad, personajes memorables, música que te dejaba marcado y mundos que parecían escritos por dioses. Pero la industria cambió, el público cambió y Square Enix empezó a tener una crisis de identidad que se nota en cada entrega. El gran giro vino cuando los JRPG empezaron a perder presencia frente a los juegos de acción modernos. Square vio que la fórmula clásica podía quedarse anticuada y quiso reinventarse. El problema es que esa reinvención no fue un camino claro, sino una serie de experimentos. Final Fantasy XIII intentó ser futurista, rápido y espectacular, pero se pasó de pasillero y de extraño. Luego Final Fantasy XV llegó con un desarrollo roto, un tono adolescente, un mundo enorme pero irregular, y una historia que parecía un puzzle incompleto. Era ambicioso, sí, pero ya se notaba que la esencia de la saga estaba diluida. Y después llegó Final Fantasy XVI, que directamente se fue de cabeza a la acción pura, con combos, combate frenético y un estilo que parecía más un hack and slash que un Final Fantasy. Visualmente impresionante, eso nadie lo niega, pero el juego se alejó tanto del ADN del JRPG, que para muchos dejó de sentirse como Final Fantasy. Ya no había estrategia profunda, ya no había ese ritmo pausado que te hacía pensar y disfrutar cada decisión. Era otro tipo de juego. Cada entrega quiere ser más seria, más madura, más cinematográfica, y en ese camino la saga ha sacrificado parte de su corazón. Square Enix quiere atraer públicos nuevos sin perder a los antiguos, pero en vez de encontrar un equilibrio, parece que vive en un constante reinicio suave. Y hasta aquí este pequeño viaje por sagas que un día lo fueron todo y ahora viven a la sombra de lo que llegaron a ser. Pero al final, esto también es parte de la historia del videojuego. Lo que hoy es leyenda, mañana puede cambiar, reinventarse o incluso desaparecer. Lo importante es que todas estas sagas nos dejaron momentos épicos, personajes inolvidables y experiencias que se quedaron grabadas para siempre. Así que déjame en los comentarios cuál de estas sagas te dolió más ver caer, cuál crees que aún tiene salvación, o cuál te gustaría que volviera por todo lo alto con un juego a la altura de su legado. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un buen like, suscríbete para apoyar al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.